Señor Luna, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la convocatoria y muy valiosa la información y la reflexión que se pueda generar. Claro que sí. Es increíble cómo ya sabemos que esto va a ocurrir. Siempre llueve, los ríos, como en todas partes del mundo, aumentan su caudal. Hemos construido y hemos ocupado terrenos donde el río naturalmente se desborda y eso trae problemas con la agricultura y también, por supuesto, y eso es más grave, con ciudades, pérdidas de vidas humanas, pérdida de todo lo que la gente ha invertido a lo largo de su vida. Es increíble, señor Luna, por qué todos los años nos encontramos frente a situaciones de esta naturaleza. Sí, todos los años, y es necesario comprender, primero, que no existen desastres naturales. Un fenómeno natural es un fenómeno natural. El desastre se produce cuando tanto la sociedad, las empresas, las organizaciones y el Estado no hemos sido capaces de plantear un ordenamiento territorial más adecuado cuando se sigue incrementando la migración de zonas altoandinas hacia zonas urbanas que ocupan espacios que no son los convenientes para poder vivir. Y también en la medida en que se entiende que defensa civil se limita a recoger muertos y heridos. Pareciera que esa fuera la función del Estado, de recoger muertos y heridos y no de prepararlos y prevenirlos. Es importante que, como digo, no se comprenda que los desastres son naturales, sino que tienen un carácter social. Y el carácter social está dado por la forma como ocupamos el terreno y por la forma como construimos. De acuerdo, de acuerdo, señor Luna, pero hay pocas probabilidades de que destruyamos las ciudades tan mal construidas como lo hemos hecho y las volvamos a levantar. La gente cuando se le pide que se reubique no quiere, hay urbanizaciones enteras, ya no hablemos de ocupación de terrenos, urbanizaciones enteras que se han desarrollado en lo que fueron cauces o zonas naturales por donde pasaba el río o por donde se desbordaba. Basta ver cómo construían los antiguos peruanos y dónde se paraban para saber que respetaban el terreno que sabían que se iba a inundar. En lugares de la selva, por ejemplo, señor Luna, usted lo debe conocer mejor que yo, las personas que saben que están en zonas inundables se colocan en determinados lugares con construcciones de determinada manera para esperar que el río suba. Es parte de cómo se vive. ¿Cómo resolvemos este laberinto que ya creamos? Sí, una vez que la población se ubica en una zona es muy difícil reubicar. Lo que se requiere más bien es planificación y creo yo que es el papel de las organizaciones sociales, de estos frentes de defensa, de los propios sindicatos, de las organizaciones de construcción civil, de las iglesias, ¿no? Hay una frase muy simple, muy anterior a Indécis: construye tu casa sobre la roca y no sobre la arena. Es muy anterior a Indécis, que se repite miles de veces. Es necesario que se plantee una corresponsabilidad entre la sociedad, las asociaciones de padres y madres de familia, que las escuelas, es decir, un llamado nacional, una convocatoria nacional. Y este problema no solamente se expresa en esta época de lluvia, sino también cuando habrán heladas dentro de unos 6 meses, en los propios terremotos, ¿no? Pisco es una zona altamente sísmica, se produjo mucha destrucción. El 15 de agosto del 2007, el terremoto de Turquía también nos expresa esta precariedad. Entonces, ahí yo creo que hay cierto abandono por parte de los municipios y del Estado para asumir sus responsabilidades. Se ha eliminado los controles, la supervisión en los edificios en Lima y en muchas partes del país. O sea, lo que acabamos de ver en Turquía, ojalá que no suceda en los próximos días u horas cuando haya un megaterremoto en Lima. Ahora, las probabilidades de que nuestra ciudad se caiga con la misma facilidad que se han caído las ciudades en Turquía es bastante alta, ¿no es cierto? Hemos visto colapsar en edificios enteros, y no estamos hablando de edificios construidos con adobe, por ejemplo, que fue lo que hizo que se cayeran en Pisco. Estamos hablando en Turquía de material de concreto, pero eso hace un terremoto cuando se construye sobre un terreno inadecuado, ¿no? Claro, es importante comprender que debe existir una corresponsabilidad. En el Perú, cuando uno quiere adquirir un departamento, se limita a ver el precio y la zona. Pero debe de tener en sus manos, ¿no? Las inmobiliarias deben presentar, y los bancos, que son los que financian, un estudio de suelos. Están proliferando estas viviendas, pero falta un estudio de suelo que justifique si realmente estas son las zonas más adecuadas. Y aquí el problema es que tenemos que involucrarnos todos. Un terremoto no afecta a un sector,
o a una clase social o a un sector, digo, profesional. Es integral y es una voluntad que creo que tiene que cambiarse, un sentido que tiene que cambiarse, y creo que los medios de comunicación tienen un papel importante en esto. En algunas cosas creo que hemos avanzado, cada vez se ven más personas participando de simulacros, la mochila de emergencia es algo que la gente ya tiene más o menos internalizado, más o menos, que yo siempre digo no tiene que ser una mochila, a veces creo que la frase espanta a muchas personas que dicen una mochila es muy cara, bueno, pues pon una bolsa, o sea, busca algo con una serie de elementos, agua y un poco más, algunas cosas más que te vayan a ayudar en caso de una emergencia. En algo hemos avanzado. Es terrible ver cómo, ¿no? ¿Cómo no se ejecutan, le redondeo la pregunta, señor Luna, cómo no se ejecutan los presupuestos que tienen los municipios y que tienen las regiones para la prevención? ¿Cuánto puede mitigar el desastre que probablemente va a ocurrir igual, ¿no es cierto? El desborde que probablemente va a ocurrir igual, pero ¿cuánto lo puede mitigar el hecho de que se tomen o se invierta lo necesario en limpieza de cauces, en construcción de barreras, etcétera? Claro, la mochila es cara, puede serlo, e insuficiente. Una mochila no salva a la persona que se destruye un edificio o las malas instalaciones eléctricas causan un incendio, de lo que ha significado el ahorro y el esfuerzo de 20, 30, 40, 50 años. Las medidas de mitigación sí debieran contribuir a que disminuya el riesgo, ¿no? A que disminuya el riesgo, pero ante todo se necesita una gobernanza y gobernabilidad global de la sociedad y comprender que los desastres no son naturales, no son un castigo de Dios y tampoco pueden ser inevitablemente, ¿no?, suceder. Ahí es importante que entendamos una vez más que democracia no es votar sí una vez cada 5 años. Democracia es aprender a vivir con la naturaleza y que comprender que la naturaleza no está muerta. Y aquí las universidades todavía nos siguen enseñando que la naturaleza como un fenómeno ajeno. Hay que invertir en seguridad, hay que invertir en educación, hay que invertir en formación. Y creo que las autoridades no solamente deben aparecer cuando hay desastres, sino a lo largo de todo el año. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la información pertinente, importante. Muchísimas gracias, señor Luna. Que tenga usted un muy buen día y que esperemos que sea leve lo que nos viene, porque que algo va a ocurrir de todas maneras. Que tenga un buen día, señor.